Uf, bueno, ya estoy de vuelta. En las últimas par de semanas he estado tomando un pequeño descanso después de haber leído quién sabe cuántos libros y artículos y podcasts y etcétera, 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 etcétera de Carthage. Pero bueno, ya estoy de vuelta. Necesitaba despejarme la mente porque había leído tantas fechas que ya ni siquiera sabía qué día era. Así que vi unas películas, leí unos libros, pasé tiempo con mi esposa y ahora ya estoy de regreso. Ahora voy a intentar hacer esto en modo podcast por algunos detalles que tengo con la cámara. Pero espero lo disfruten en modo audio. Todavía no sé si agregaré visuales o si será de esos videos de YouTube que son podcast nada más y es una imagen. Igual no lo quiero hacer tan aburrido, pero al menos quiero que puedan escuchar. ¿Y qué mejor forma de regresar que haciendo algo más tranquilo y más leve? Así que voy a hablar acerca de The Book of Mormon, el musical. Como soy una persona que le gusta mucho los medios, las películas, no mucho las series, pero sí leer, etcétera, etcétera, me puse a investigar un poco en cuanto al musical. Después lo vi en una grabación que tal vez no dé la experiencia completa, pero es lo más parecido que pude a ver el show. Y después voy a compartir un poquito de mi reacción como musical en sí, también cómo retrata creencias religiosas y al final qué pienso del musical. Así que va a ser relajado, sin guión y por la naturaleza del musical tal vez haya humor negro. Si ese no les gusta, pues ya están avisados. Pero hablemos de este musical. The Book of Mormon fue creado por los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone. Ambos crecieron en Colorado y para los que no saben, Colorado está literalmente al lado de Utah, por lo que ellos ya conocían a miembros de la iglesia mientras crecían. Y comentaron en distintas ocasiones que en su contacto siempre se les había hecho una religión muy increíble o de hasta cierta forma ridícula. Y siempre formaría parte de su creación de contenido en los siguientes años. La primera vez que hubo un contacto entre Matt y Trey y el mormonismo fue en una de sus primeras películas que se llamaba, eh, bueno, no voy a decir el nombre, pero nada más vean el póster. La película trataba de unos misioneros y uno de ellos se encontraba por azares del destino haciendo películas inapropiadas. Claro, esto muestra mucho el humor irreverente de Matt y Trey y habría un nuevo contacto con el mormonismo en la temporada 7 de South Park llamado Todo sobre los mormones. Aunque previamente habían hecho un chiste de que en el cielo solo había mormones y todos los demás se habían ido al infierno, esta era la primera vez que hablaban específicamente con miembros de la iglesia o sobre miembros de la iglesia. Este episodio es muy famoso, hice una reacción en el canal por si gustan verlo, y básicamente habla de cómo los miembros de la iglesia tienen una creencia en que José Smith fue un hombre inspirado por Dios, pero retrata la historia de una forma un poco satírica, dando a entender que la idea de José Smith y planchas de oro es un poco pero que al final del día, si la religión enseña a ser una buena persona y te esfuerzas por ser buena persona, en realidad no hay mucho daño que se haga. Y de hecho, José Smith haría un regreso en un tipo de equipo Vengadores dentro de la serie de South Park, en la que estaría con diferentes figuras religiosas. Y de hecho, en temporadas posteriores se vería a José Smith en la intro de la serie. Y todo esto nos lleva a los años 2000 en los que Trey Parker y Matt Stone querían hacer un musical, algo que siempre estuvo presente en South Park y en sus otras películas fue el gusto de Trey por la música. Él le encantaba y de hecho si uno escucha música de ellos en inglés puede darse cuenta que sí es un poco pegajosa. De hecho usé una de sus canciones para el video de los discursantes. Matt y Trey aclaran de que cuando pensaron en hacer el musical no se les ocurrió luego cómo burlarse de los mormones, sino más bien
lo que ellos habían considerado era hacer un musical y después se dieron cuenta que hacerlo en cuanto a misioneros mormones sería una idea divertida. Y así, en marzo de 2011, The Book of Mormon estrenó en Broadway y tuvo muy buenas críticas. Ganó bastantes premios Tony, incluso a Mejor Musical, y desde entonces tiene un seguimiento cultural muy famoso. Ha llegado incluso a México, no sé si traducido, pero al menos sé que vino para acá, y ha continuado hasta el día de hoy. Ahora, veamos una pequeña hipnosis del musical y qué sucede en él. Si a algunos de ustedes les preocupa spoilers, pues alerta de spoiler y vayan a la siguiente sección del video. Pero si no, comencemos. El musical comienza con una breve introducción hacia el mormonismo, un poco en cuanto a José Smith y la traducción del Libro de Mormón. Todo claro de forma satírica. Y después nos lleva a el CCM, probablemente de Provo, en el que los misioneros cantan la primera canción que se llama Hola, o ¿qué tal? En el cual expresan y muestran el deseo de enseñarle a la gente el Evangelio y también enseñarles en cuanto al Libro de Mormón. Uno de ellos, el Elder Price, está muy contento de ir y es de esos chicos que crecen con su gafetito de futuro misionero, está bien emocionado, bien contento. Y entonces sucede algo que hablaré en la siguiente sección en cuanto a qué también se representan prácticas o enseñanzas y así. Pero en el CCM, una voz, probablemente del presidente del CCM, llama a todos los misioneros y agarra a 2 misioneros al azar, los pone como compañeros y les asignan una misión, dando la idea de que van a ser compañeros toda la misión y en ese lugar específico. Así que Elder Price es asignado a ser compañero de Elder Cunningham. Elder Cunningham es un misionero muy emocionado, un poco ñoño, pero también se inventa un buen de cosas cuando está nervioso. Entonces, cuando está nervioso, dice cosas como: ¿quisieras cambiar de religión? Tengo un libro escrito por Jesús. Y cosas así. Entonces, Elder Price y Elder Cunningham son asignados a ir a Uganda. Elder Price está nervioso de estar con Cunningham y siente de que no va a tener mucho éxito con él, pero Elder Cunningham está súper emocionado de ser compañero de Elder Price y ambos van hacia Uganda. Cuando llegan ahí, llegan a una comunidad que está regida por un general cuyo nombre es un poco ofensivo, pero ahí conocen a una chica que se llama Mafala y entonces ahí ven a un grupo de personas e intentan enseñarles. Pero claramente muestran un poquito de ignorancia hacia Dios y entonces se dan cuenta de que no va a ser tan fácil enseñarles. Entonces, tanto Elder Price como Elder Cunningham van a su casa y se dan cuenta que ahí está el resto del distrito. Y parece que todos viven en la misma casa. Ahí, Elder McKinley, que es el líder de distrito, les da la bienvenida y entonces cuando empiezan a mostrar un poco de nervios o inseguridades en cuanto a la misión y en cuanto al éxito que van a poder tener, Elder McKinley rápidamente hace un número musical en el que les dice que simplemente cada vez que tengan ideas tristes o que les den duda, ¡pum!, solo lo apaguen, como un switch. Y de esa forma les irá bien en la misión. Entonces, esa noche, Elder Price y Elder Cunningham hablan de lo nerviosos que están, pero Elder Cunningham muestra que siempre va a ser un compañero leal. Y para no hacer muy larga la historia, Elder Price intenta enseñarle a los miembros de esta tribu o de este pueblo en cuanto a José Smith. Y entonces hay un número musical en cuanto a José Smith, el profeta americano. Y entonces se dan cuenta de que este general anuncia que va a hacer ciertas cosas malas, y entonces todos se encierran para protegerse. Y mientras están preocupados, la chica que los recibió recuerda algo que se menciona en la canción, de que Brigham Young llevó a los pioneros a Salt Lake City y ese lugar se convirtió en un paraíso. Entonces la chica
tiene deseos y está bien animada de que algún día podrá ir a Salt Lake City. Y mientras tanto, Elder Price está muy triste, muy agüitado de que la misión no era lo que esperaba, mucho menos en África, y entonces pide que lo manden a Orlando. Y al mismo tiempo, Elder Cunningham pide ir con él, pero Elder Price dice que no, y Elder Cunningham se queda solo en Uganda. Elder Price va a Orlando, pero cuando llega ahí comienza a sentir mucha culpa, incluso tiene un sueño todo raro en el que se siente mal por haberse ido de Uganda y entonces decide regresar. Mientras tanto, Elder Cunningham está tratando de enseñarles sobre el libro de Mormón al pueblo y se da cuenta que les aburre, no les interesa. Cuando están a punto de irse, el instinto nervioso de Elder Cunningham entra en acción y comienza a decirles puras tonterías. Demasiadas que creo que no podría decirlo aquí sin desmonetizarme. Pero esto es suficiente para que el pueblo se interese por el mormonismo, por el libro de Mormón, y entonces muchos de ellos deciden creer y bautizarse. Nada más que no pueden hacer eso bajo el dominio del general. Elder Price llega y entonces trata de ayudar y canta una canción que se llama Yo Creo. Y el coro nada más dice, puedes ser un mormón si solo crees. Esta canción no sirve de nada y Elder Cunningham, aún así, termina de predicar, bautiza al pueblo y entonces el presidente de misión va hacia el pueblo para conocer un poco a los conversos. Mientras tanto, Elder Price se agüita tanto que decide emborracharse con café. Y Elder Cunningham le dice que deben de ser compañeros, que deben de animarse. Y entonces Elder Price, un poco agüitado, dice, pues ya que. Mientras tanto, el presidente de misión va y el pueblo decide recibirlo haciendo una obra de teatro, un pequeño número musical, en el que explican todo lo que Elder Cunningham les contó sobre José Smith y cantan una canción llamada José Smith, el Moisés americano. Y ahí comienzan a decir muchas tonterías, nuevamente me desmonetizan, pero el presidente a darse cuenta de que todo este pueblo creen cosas bien tontas, pero el presidente de misión al darse cuenta en lo que le enseñaron al pueblo, se indigna, les dice que en realidad no son miembros de la iglesia porque les enseñaron algo completamente diferente y decide cerrar el área. Pero Elder Price y Elder Cunningham, un poco agüitados, se van y la chica está agüitada porque quería ir a Salt Lake City. Y entonces todos en el pueblo le dicen, ¿de verdad creías que Salt Lake City era un lugar real? Y ahí es cuando la chica se da cuenta que todo el pueblo tomó las enseñanzas de Elder Cunningham como un mito, como una mitología. Y entonces en realidad ellos no están preocupados pensando que van a ir a Salt Lake City, incluso diciendo que Salt Lake City es una metáfora y que está en el corazón. Por lo que la chica se da cuenta que el mensaje es que aunque las cosas que se enseñen no sean 100% verdad o reales, lo que importa es ser buena persona, y si te inspira a ser buena persona, entonces no hay nada de malo con eso. Por lo que Elder Price y Elder Cunningham deciden regresar y aunque ya no está la misión oficialmente ahí, deciden continuar. Por lo que los misioneros, junto con este pueblo de Uganda, deciden juntos hacerse un grupito de misioneros y terminan cantando el número final, siendo una combinación de hola. Fin. Así que ahí lo tienen, el musical de The Book of Mormon, que dura más o menos como 2 horas y cacho. Lo cual es bueno, tomando en cuenta que es un musical de Broadway. Y ahora sí voy a compartir mi opinión, primeramente de la obra, como un medio. Y aquí tal vez me funen, pero hay algo que no me termina de gustar en cuanto al teatro. Y es que en muchas ocasiones se deja la coreografía de un lado o se deja
el movimiento en escenario para simplemente ver a la audiencia y hablar. O no hay mucha decoración. Ahora, el Book of Mormon tiene buena coreografía, es energética en los números musicales y yo diría que en ese aspecto está bien. Esto que voy a decir depende bastante en cómo es realmente el show, porque había una grabación y no se veía todo el escenario, pero sí se veía lo principal. Pero el escenario no se veía muy decorado en sí, por lo que en su mayoría el escenario para el CCM, el escenario para la casa, el escenario para Salt Lake City o el escenario para José y el Ángel Moroni, el escenario para todo eso era el mismo y realmente solo había diferencia de una silla, una roca o cosas así. Entonces, al menos para mí, no se me hace muy interesante las obras de teatro que solo es una persona parada, ¿no? Tal vez con su vestuario y todo bien, pero si el escenario no tiene nada o no hay mucha interacción con el mismo escenario, para mí no es muy interesante. Me recuerda un poquito a cómo presentan Los Miserables. Digo, todo depende. Una vez vi una grabación de México, que sí tiene más escenario, más interacción con el mismo, pero también he visto interpretaciones en las que solo hay una orquesta en todo el escenario, y pues eso ya es demasiado espacio y solo queda un cachito donde los personajes cuando les toca se ponen enfrente y cantan. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando mientras cantan? Eso lo dejan un poquito más a la imaginación. Y nada más se paran, cantan, le toca a alguien más, se van a sentar, alguien se para, se pone enfrente y canta. Ahora, a mí me encantan Los Miserables. Y la orquesta, y la música, y el canto, para mí es suficiente para no molestarme de que en realidad solo se están parando y sentando, sin realmente ver mucho. Y diría que fue lo mismo en esta ocasión con esta grabación de Book of Mormon, que fue una grabación con el elenco original, que está famosamente con Josh Gad, un actor que es más conocido por darle la voz a Olaf en Frozen. Entonces, de ese lado, eh, me costó un poquito sentirme muy entretenido, por lo mismo de que solo es el escenario. Y digo, tal vez esto es mi culpa, y tal vez soy inculto en el teatro o en los musicales, pero al menos esa fue mi experiencia. Y si no me gustó mucho, entonces tal vez no me guste mucho el teatro musical en ese aspecto. Pero al menos la coreografía estaba bien. La música, como siempre en el caso de Matt, estaba bien hecha, pegajosa. Y diría que pues la mejor canción, o al menos mi favorita, es la del inicio, Hello. Las actuaciones son bien hechas. Creo que Elder Cunningham tiene muy buen, bueno, no quiero sonar whitezican, pero como timing comédico, suena muy bien. Elder Price, digo, como personaje, pues es igual de interesante como lo acabo de describir. Si eso se te hace interesante de un chico súper animado para ir a la misión, de seguro se sabía los 13 artículos F antes que cualquier otro niño en la primaria. Si una historia de él desilusionándose en la misión te suena interesante, entonces tal vez te interese, ¿no? Pero creo que quien se roba el show es Elder Cunningham. Siento que la historia, sí, bueno, la historia en sí es pequeña, es corta, no es la gran cosa, así que siento que el show pudo haber sido más corto. Entonces no sé qué pudo haber cambiado, si agregar, no agregar, pero tal vez hacer la historia más densa para que las 2 horas se sintieran como que lo requería, o si debía ser más corto. Porque creo que es una historia chistosa para digo, si se hiciera película, por ejemplo, para que fuera una película de hora y media. Y digo, ya sé que no es lo mismo en teatro porque se cambian de escenario, de vestuario, pues hay una diferencia entre acto uno y acto 2, etcétera, etcétera. Entonces entiendo esta parte, pero sí siento que al menos el final del primer acto y el inicio del segundo acto fueron un poquito más largos y en algún punto medio perdí el interés, pero siento que si hubiera sido más corto, podría haber fluido un poquito mejor. Siento que el mensaje, digo, si alguien se pregunta de que si es antimormón o qué, yo siento que el mensaje es muy parecido, si no idéntico, al mensaje que deja el capítulo de South Park.
que es, sí, esto es un poco raro, sí es un ridículo, sí, puede que ni siquiera sea cierto, pero hey, esto me ayuda a ser mejor persona, entonces, ¿qué problema tiene? Más o menos ese es el mensaje. De igual forma, yo diría que Matt Stone y Trey Parker se burlan de un buen de cosas, pero en pocas ocasiones realmente se burlan por burlar, por odio, por desdén. Creo que la única persona que le han hecho un odio sincero es Barbara Streisand, pero creo que fuera de eso es una sátira, tal vez al estilo de Jojo Rabbit, pero pues los miembros de la iglesia no son nazis. Entonces, yo creo que así lo tomaría un miembro de la iglesia. Creo que no le daría risa, pero al menos puedo decir de que es un mensaje bastante neutral. Matt Stone y Trey Parker son conocidos por tener unas conclusiones neutrales. Siempre se burlan de ambos lados de algún argumento, pero casi llegan a un punto medio al momento de dar una lección. Si se burlan de gente que vota y si se burlan de gente que no vota, no apoyan a uno en específico, solo hablan de la importancia de tomar decisiones informadas, por así decirlo, ¿no? Mucha gente aprecia eso, mucha gente dice que no son valientes en compartir opiniones más arriesgadas, solo ponen el punto medio y ya. Así que si eso te gusta o no, depende mucho. Pero bueno, vamos a la siguiente parte que es cómo se compara a las creencias religiosas. Y digo, este es un show de comedia, obviamente no espero, al igual que en el episodio de South Park, no espero un nivel académico súper alto y que investigue súper bien y todo eso. O sea, tampoco busco eso. Y no me insulta si algo está mal hecho o mal explicado. Por lo mismo. Digo, lo que me molesta un poco es cuando la gente dice, no, hombre, lo explicaste re bien. Ah, lo explicaste re bien, ¿qué, no? Es comedia. Obviamente South Park es famoso porque Trey y Matt sí investigan bien los temas que van a tocar. Suelen hablar de ellos de una forma bastante buena, ya incluso de forma médica. Digo, claro, hay muchas tonterías médicas, pero incluso se esfuerzan por tener términos bien dichos y cosas así. No siempre es así, en especial cuando hablan de mexicanos, pero son conocidos por hacer un poco de investigación. Entonces, por eso creo que mucha gente pone lo que dice del mormonismo en un pedestal de wow, super mega información. Y ahí es cuando yo digo, oigan, pues no jueguen. Pero bueno, en sí, ¿qué cosas hay mal? Creo que se dieron cuenta mientras iba contando la historia y unas cosas un poco obvias. Por ejemplo, que tu compañero de misión es tu compañero de toda la misión. Y la verdad no tienes un compañero hasta que llegas a la misión. Por ejemplo, Elder Price y Elder Cunningham, si eran compañeros, no hubieran sido compañeros hasta Uganda y no se asignan en el CCM. En el CCM tienes un compañero, pero que solo está contigo en el CCM. Cuando se van a sus misiones, van solos y les asignan a alguien más y ese compañero realmente depende, pero puede estar desde literalmente un día contigo hasta, no sé, 6 meses. Todo depende, pero no tienes un compañero por misión, tienes una variedad de ellos. También cuando llegas a la misión, no te ponen de compañero con alguien que es igual de nuevo que tú. Te ponen a alguien que lleva más tiempo, mucho o poco más, pero es tu entrenador. Él te muestra cómo funciona la misión, cómo funciona el área donde están, cómo se organizan, cómo preparan los tiempos, y te va guiando para que te puedas ir acostumbrando a la experiencia. Así que diría que esos son algunos errores. También diría que la asignación a servir te la dan desde antes que vayas al CCM, no vas al CCM nada más y alguien te manda a quién sabe dónde, ¿no? Tú ya tienes la asignación, vas al CCM, luego vas a la misión y ya te asignan un compañero que suele tener más tiempo que tú. Algo que sí veo que demuestran bien es el hecho de que, bueno, no dicen, o bueno, no me acuerdo, tal vez sí, pero bueno, digamos que es el CCM de Provo. La gente que está en el CCM de Provo o los misioneros americanos que están ahí, en su gran mayoría, diría yo, bueno, no su gran mayoría, hay unos que van a Texas o Carolina del Norte o cosas así,
pero muchos de ellos siempre van a otros países. Siempre hay muchos americanos que van a Francia, americanos que van a México, Argentina, hay unos que van al Reino Unido y cosas así. Y pues ese es como un pet peeve. Bueno, pet peeve es como una cosita que me molesta. Digo, no me enoja, pero... o sea, imagínense, vayan a una misión en Inglaterra, ¿cuántos mexicanos hay? ¿Quién sabe cuántos americanos hay? Un buen, ¿no? Eh, y nada más me da risa que aquí en México, si vas a Nevada, es como, wow, vas a ir re lejos y quién sabe qué, ¿no? Es muy probable que vayas o a Sudamérica o al mismo México. Y uno en cada 1000 sí va a Inglaterra o a España o cosas así. Entonces sí es cierto, los americanos suelen ir a los otros continentes a aprender los idiomas padres y pues a nosotros nos toca pues tomar un camión a lo mucho. Pero bueno, eso es del inicio. Veamos, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues diría que pues obviamente Elder Cunningham todo lo que enseñó fueron puras tonterías. Y hay algo interesante de Elder McKinley. De hecho, no me acuerdo bien quién, pero en el distrito había un Elder que estaba en el closet. Y recuerdo que había un par de referencias a eso. No me acuerdo si estoy loco y me lo estoy imaginando, pero recuerdo que sí había algo así. Pero bueno, Elder McKinley y su canción de que cada vez que te sientas más, nada más, puff, apágalo, ¿no? No le hagas caso y tú sigue. Y yo creo que es una crítica como, no sé, constructiva. Digo, aquí es comedia, ¿no? Pero tomándolo en serio, sí hay misioneros que cuando tienen problemas, preguntas, ya sea por salud mental, por crisis de fe, por desánimo en general, siempre les dicen como, no, 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 tú no puedes estar triste, tú, ya, cállate una cachetadita y ponte a trabajar, ¿no? Y de hecho creo, bueno, la verdad no sé, pero al menos he visto que llegó como al mainstream sud esta actitud utilizando como ejemplo a Gordon B. Hinckley cuando él estaba en Inglaterra en la misión y estaba muy triste, le dijo a su papá, estaba a punto de tirar la toalla y su papá solo le respondió y le dijo, deja de pensar en ti mismo y ponte a trabajar. Bueno, olvídate de ti mismo y ponte a trabajar. Y él se animó, continuó y terminó su misión. Y entonces ahora puede llegar a esta idea más tóxica de no le pienses, no te pongas a sentirte tristón, no, 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 tú a darle, tú a servir y tú haz lo que tengas que hacer y me vale un pepino si te sientes triste, tú dale, ¿no? Y yo creo que realmente depende quién te lo dice, la verdad. Bueno, con quién estás, si te dicen eso o no. Y lo sé porque al menos en mi experiencia, por suerte en su gran mayoría, tuve gente muy comprensiva, presidentes de misión comprensivos, compañeros, familia, etcétera. Y pues conocen mi historia y si no, pues aquí la dejo para que la vean. Yo pues lidiaba con ansiedad desde casa. Entonces haría la misión, em, pues me sentí un poquito peor en mi ansiedad y al año y medio ya no pude más y regresé a casa. En este caso, pues yo entiendo cómo es sentirse triste y mal. No me sentía triste por la razón que muchos podrían sentirse tristes. O sea, no me sentía triste por la salvación de otras almas o cosas así. La verdad, yo estaba mal al grado de que no me preocupaba por eso, la verdad. Solo sentí una tensión terrible. En gran parte de parar a extraños. No me daba miedo hablar con extraños. Me daba cosa que alguien me dijera, ¿y Fanny Alger qué? O bueno, todo lo de los comentarios, imagínense, todo, todo lo que me pasaba en los comentarios, sentía que todo eso me iba a pasar todos los días, todo el día. Así que todo el día estaba en constante vigilancia, por así decirlo, para que no me tocara. Y la primera vez que alguien me preguntó por Fanny Alger, el corazón casi se me hunde al estómago, porque mucha gente no pregunta por preguntar, ¿no? O por curiosidad, mucha gente pregunta porque
ya sabe información sobre el tema, ya sabe qué podrías decir al respecto y ya sabe cómo responder a lo que tú podrías decir al respecto. Entonces, realmente no es una conversación, solo es un, a ver, di lo que yo ya sé que vas a decir y te voy a decir que, pam, estás mal. Era muy estresante. Pero en la misión en Guatemala, mi compañero, el distrito, mi presidente de misión fueron gente súper, súper buena, que escucharon mis preocupaciones, me ayudaron a validar cómo me sentía y entonces hicimos algunas adaptaciones para que pudiera sentirme más cómodo. Y bueno, cuando fui a Tijuana eso fue todo, es otro tema. Solo digamos que comencé a conocer misioneros que no eran muy amables conmigo, que digamos. Y si me decían estas cosas, como, no, 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 cállate, ¿no? Tú dale y haz todo esto, ¿no? Y se ponían muy exigentes y muy groseros. Pero claro, por cada uno de ellos que había, también había un misionero muy amable. Y por suerte tuve compañeros muy buenos que nunca me volvieron loco, solo fueron misioneros externos a mi compañerismo. Pero bueno, sí hay verdad en esa canción, pero no diría que hay verdad doctrinal, porque yo siento que no todos los misioneros tienen ansiedad. Así que si hay misioneros que disfrutan la misión todo el tiempo, les cae como anillo al dedo y son re felices. Por otro lado, tenemos a gente que, pues como yo, tiene ansiedad, necesita tratarla y como que tal vez no encajan en, en este formato de proselitar así, tocando puertas y cosas así, pero tal vez funcione mejor de otras formas. Por ejemplo, yo funcioné mucho mejor como misionero en pandemia. Yo me sentía súper contento y de hecho me estresaba que todos a mi alrededor solo querían salir a tocar puertas porque yo estaba contento de no hacer eso. Estaba contento de hablar con la gente y tratarla de otras formas que directamente diciéndoles, oye, ¿quieres saber de, de José Smith o al libro de Mormón o cosas así? Me sentía mucho más cómodo. Pero bueno, eh, nada más es un pequeño comentario en esto. Sí, eh, tristemente en algunas ocasiones se llega a tener este pensamiento. Yo diría que ese pensamiento no es ni doctrinal, ni bíblico, ni nada de eso. Yo creo que poco a poco se está haciendo un mejor trabajo en no tener esa forma de pensar en algunos misioneros, incluso líderes. Y pues ahí está eso. Luego, por otro lado, tenemos a pues Elder Price agüitándose y pidiendo que lo lleven a Orlando. Eso no se puede hacer. Y estaría muy padre porque yo hubiera pedido que me mandaran a Europa o algo así, ¿no? Con la excusa de que estaba agüitado. Pero no, no se puede hacer eso. Otro es que Elder Price comienza a sentir mucha culpa cuando llega a Orlando y se imagina a él mismo en el infierno y muchas figuras regañándolo por haberse ido. Y creo que esto, mucha gente diría, sí, es que el mormonismo solo quiere que te sientas culpable y que nunca vas a ser suficiente y que siempre te va a faltar algo y todo esto, ¿no? Y nuevamente, realmente conozco casos tristes en los que hay personas que comienzan a pensar esto y sus líderes o amigos o papás o etcétera no son de ayuda y más bien refuerzan ese sentimiento de tal forma que vuelven a uno loco. Entonces entiendo de dónde vienen estas experiencias y nuevamente, doctrinalmente no debe de ser así. Doctrinalmente no hay nada de, "Ay, tenemos que presionar a medio mundo todo el tiempo para que sepan que nunca van a ser suficientes, ¿no?" Y creo que John Dehlin expresaba algo que, digo, yo estoy en desacuerdo con él en muchas cosas, pero mencionó algo que se me hizo interesante. Hablaba de cómo la expiación de Jesucristo o el concepto de Jesús era peligroso, porque te están dando el concepto de que tú necesitas a alguien más, a una persona, en este caso Jesús, para ser salvo. Y de que necesitas de Él, necesitas aceptarlo, necesitas entrar en tu corazón, necesitas que tu identidad sea cristiano, ser como Jesús, hablar de Jesús, etcétera y etcétera. Y que esto
te da la idea de que tú no eres suficiente, de que tú eres deficiente, ¿no? Y entonces esto me ayuda a ver que pues el concepto es mundial en el cristianismo. O sea, el concepto de Jesús es uno de esperanza. El concepto de la vida eterna es de esperanza. Pero, por una u otra razón, pueden ser religiones, pueden ser líderes, puede ser uno mismo, se puede tomar ese mensaje y en vez de Jesús está aquí para ayudarte, es Jesús está aquí para ayudarte porque te falta un buen, porque tú no eres nada y a veces se enfoca mucho ese mensaje al punto en el que, pues sí, ¿no? En vez de dar esperanza, ser cristiano y miembro de la iglesia, en realidad solo te sientes incompetente y te sientes comparado y te sientes así todo el tiempo. Entonces, yo creo que nuevamente es un problema del cristianismo y yo diría que tal vez específicamente en la iglesia puede llegar a haber este tipo de presión cuando se trata de la misión, al decir que es un mandamiento, cuando alguien regresa y quieren que se case, y hay tal vez mucho enfoque en ir al templo, en traer la investidura, tal vez de tener una bendición patriarcal. Tal vez yo no me siento seguro para tener mi bendición patriarcal, pero anda medio mundo diciéndome que aquí ahora la saco. Y sin decir nombres, pues conozco a alguien que le pasó un poquito de esto, ¿no? Pero y yo nuevamente veo que estas cosas y estos conceptos están nuevamente como el concepto de Jesús y del cristianismo, de Jesús te ama, Jesús te da esto, Jesús te regala, ¿no? Casi casi la salvación y te quiere dar la vida eterna y todo esto, ¿no? Entonces, a veces se puede torcer la idea de que en vez de que todo esto es un regalo de Dios, es un requisito de Dios si quieres ser feliz. Entonces, ambas son verdad, pero cuando solo se pone un enfoque en el requisito, entonces siempre se convierte eventualmente en una lista de cosas por hacer, una lista de cosas que terminas no haciendo, quedando corto, y entonces el mensaje, el verdadero, el doctrinal, se pierde a favor de un perfeccionismo que solo nos vuelve loco. Pero bueno, yo no tengo nada en contra de la doctrina. Así que nada más pienso que estas ideas que son un torcimiento de lo que la doctrina realmente debe ser, pues sí, no son sanas. Pero la doctrina en sí, yo creo que es bastante bella. Y si alguien me dice algo en los comentarios, todavía me estoy recuperando. Entonces, tal vez no lo lea. Pero bueno, sigamos. El Elder Cunningham regresa. Y Elder Price. Bueno, obviamente, ¿no? Salt Lake City no es un Sion, ¿no? Tal vez en los 1830 sí se hablaba mucho de Sion y se invitaba a los conversos de otras partes a reunirse en la ciudad en la que los santos estuvieran reunidos, ya fuera en Kirtland, ya fuera en Missouri o ya fuera en Nauvoo o en su tiempo ya en Utah. Pero pues ahorita cada quien está en su localidad, en barrios locales. Y la idea de emigrar a Salt Lake City nada más es una combinación de religión y del sueño americano. Nada más. Pero, pues bueno, Salt Lake City, obviamente sí es un lugar real, no está en el corazón. Y pues esto de que el, los misioneros puedan decirle changos al presidente de misión y que todos los conversos se hagan misioneros, pues sí, eso, pues así no es como funciona. El presidente de misión pues está a cargo de los misioneros, tanto de cuidarlos como saber que están ahí, ¿no? Entonces no es como que un misionero de la misión de un presidente de repente desaparezca o de repente haga lo que quiera sin que el presidente se dé cuenta, ¿no? Y pues sí, así está la cosa. Yo creo que eso es todo y no voy a seguir más porque si no este video sería súper largo, me iría a la siguiente sección mejor. Pero pues sí, en general está bien, es la forma en la que funciona la estructura, es suficientemente simple para que pueda la audiencia general entenderlo. Y digo, ya si nada más vamos a ver los detalles, pues sí hay detalles que están mal, pero pues ahí está la cosa.
No recuerdo si fue Tim Allen o alguien más que salió, o no me acuerdo si esto nada más es un rumor, pero recuerdo que según Tim Allen se salió de la función porque dijo que se le hacía muy cruel burlarse de la religión de otro. Entonces, sí, la verdad es que aunque Trey Parker y Matt Stone siempre han dicho de que en realidad no es un ataque a los mormones, el musical no se ideó de esa forma, solo se ideó como un musical, y que al final la forma en la que representan al mormonismo es, pues no es exacta, como mucha gente le encanta hacer, pero sí es mucho de, oye, yo pienso que esto es ridículo, pero si te ayuda a ser mejor persona, adelante, ¿no? Pero bueno, ese es el musical de The Book of Mormon. Es de comedia, tiene buenas canciones, diferencias doctrinales, pues sí, más o menos, sátira, sí, mucha, humor para adultos también mucho, y diría que una conclusión bastante segura de la religión tal vez no sea muy creíble, pero si inspira a la gente, pues adelante. Y ya. Y no sé, si alguien de ustedes ha visto el musical, sé que Hugo ya vio el musical, pero si alguien más ha visto el musical, dígame qué piensa de esta forma que Matt y Trey se acercan a la religión de tener un aspecto un poco positivo, yo diría mucho más positivo que mucha gente que usa sátira o parodia de la religión, que es un, la verdad, yo no le veo sentido, pero si ayuda a alguien, adelante, ¿no? ¿Qué piensan de esa forma de pensar? ¿Qué piensan de las canciones? Y pues sí, eso es todo. Andaré terminando unos episodios que ya llevo muchos meses preparando y nos vemos en el siguiente video.